Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Noel Daza. Quiero compartir en esta hora una enseñanza que tiene como título Dame, hijo mío, tu corazón. Hay un consejo permanente de parte de Dios para la humanidad, para todos nosotros, y lo vamos a leer en Proverbios capítulo 23 del verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Veámoslo nuevamente. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No hay objetivo más sublime sobre la tierra que este. Escúcheme, por favor. No hay objetivo más sublime sobre la tierra que este. Que el hombre y la mujer, el ser humano, le entreguen su corazón a Dios. Porque el rendir el corazón a Dios es verdadera ganancia para ahora, para aquí y para el futuro, pero aún más allá del futuro, para la eternidad. La Biblia cuenta de manera especial la excelencia de la sabiduría de Dios. Él mismo, Dios mismo, lo declara a través del profeta Isaías cuando dijo: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces creemos que nuestros pensamientos, nuestras ideas son buenas y correctas. Puede que ella no tenga nada de malo, pero hay una sabiduría superior, más alta, más sublime, que nada ni nadie la puede igualar. Y muchos no la alcanzan a entender porque está reservada para los escogidos de Dios, para quienes pueden creer. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo así: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Un niño tiene una manera tan especial de creer. Amén. Y en eso tenemos que parecernos cuando el Señor dice tenemos que ser como niños. A mí me sorprende la manera de que los niños expresa esa fe a Dios. Amén. Porque hay un corazón sincero, sencillo, sin tantas ideas sabiondas, perdóneme la expresión. Amén. Y hay una inocencia tan bonita que se cree en el Señor. El ser humano necesita esa actitud. Por eso la invitación del texto que leíamos al comienzo. Dame, hijo mío, tu corazón. La humanidad, en toda su existencia, se ha entregado a muchas causas y algunas de ellas muy importantes, loables, otras innecesarias y hasta perversas. Pero esas causas, la mayoría de las veces, están apartadas de lo fundamental, que es el tema de nuestra prédica, de entregarle el corazón a Dios. ¿Quiere tranquilidad y paz en la vida? Entréguele el corazón a Dios. ¿Quiere bendición de Dios? Entre por la puerta. Entréguele el corazón a Dios. Porque los pensamientos de Dios son sublimes para nosotros. Tenemos que entender que el propósito de Dios para nosotros no es bueno simplemente, es excelente. Pero nosotros, siempre aferrados a nuestro propio capricho, a veces no entendemos. Algunas personas han tenido que aprender que no existe otro asunto más importante,
más necesario, más imprescindible que rendir su corazón a Dios. Lamentablemente, lo han hecho después de tragedias, de calamidades, del sufrimiento. Un joven quien en algún lugar había crecido cantando los himnos de la iglesia y luego se apartó, tuvo que reconocer que necesitaba volver su corazón a Dios. Pero tristemente, cuando lo hizo, le fue diagnosticado que tenía SIDA en un grado, en un avanzado estado. Y cualquiera podría pensar, lástima de tantos años de esa juventud desperdiciadas. Ahora podríamos pensar, ¿y por qué todo esto? Se preguntarán aún algunas personas, amados hermanos, porque rendir el corazón a Dios no es una actitud momentánea, no es por un día, ni por un, como ya lo dije, un momento eufórico, a levantar la mano. Con eso no se demuestra nada. Entregarle el corazón a Dios es la aspiración de mantener una comunión, una comunión permanente con el Dios del cielo. Y entonces sí que nos va bien. Bendito sea Dios. Los problemas del ser humano están originados en no reconocer a Dios. Hace unos días, en otra prédica, yo decía, realmente el hombre ha ido sacando a Dios de su vida, de la educación, de la sociedad, y cada día la sociedad más llena de violencia, de maldad, de perversión, de vicios, de injusticias, de toda clase de situaciones fruto de esa realidad. Entregarle el corazón a Dios es tan sencillo e inevitable para aquel que quiere triunfar verdaderamente, para aquel que sabe lo amoroso que es Dios. Porque no se trata de jugar. Esto es algo muy serio. No es como alguna gente piensa, ay, yo te busco y tú me bendices y no más, que bonito así, como dice alguien. O como decía alguien. No, la cosa es seria. Dios es real. Y entregarle el corazón a Dios es mantener una relación diaria con Él. Con razón, en Proverbios capítulo 4, el verso 20 nos enseña diciendo, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y el verso 21 dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Amén. Todo el mundo dice, Padre nuestro. Y más en el mundo occidental, por todas las corrientes cristianas y pseudocristianas, que llevan a muchos a decir, es que todos somos hijos de Dios. Pero si realmente entendemos qué es ser hijos de Dios, y como lo hemos recalcado muchas veces, Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a estas personas que estamos en esa condición de recibir a Cristo y de ser hechos hijos de Dios, es que nos habla. Por eso el título, dame, hijo mío, tu corazón. Y aquí en Proverbios 4:20 nos insta para que esa relación padre-hijo sea algo real. No es un padre que nos tiró y se olvidó. No, es un padre responsable que puso el precio o la condición, pagó la condición para reconciliarnos con Él cuando la humanidad perdió esa condición de hijos. Y por eso nos habla con ese amor. Hijo mío, está atento a mis palabras, porque Él es sabio. Amén. Inclina tu oído a mi razón, o sea, escúchame. Hace algunos días yo le decía a mi hijo,
Cuando tu mamá o yo te hablamos cosas, aunque no te gusten, lo único que nos mueve es el amor. Y eso pasa con Dios. Dios nunca nos dirá cosas por amargarnos la vida, sino porque nos ama. Por eso dice, inclina tu oído a mis razones, valora mis consejos, mis mandamientos, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. O sea, ama ese consejo, ama mi palabra, porque te la estoy dando porque te amo. Así como un padre quiere para su hijo lo mejor. El verso 22 de Proverbios 4 dice, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Por eso es que quien tiene la experiencia genuina, escúcheme por favor, quien tiene la experiencia genuina de oír palabra de Dios, haya consuelo, haya vida, porque Él lo sabe todo. Cuando Dios nos habla, es la intervención potente de su grandeza. Amén. Imagínese, lo vuelvo a insistir, ya lo he dicho otras veces, el creador del universo, teniendo en cuenta a ese ser que somos usted o yo, un granito microscópico del universo, y bajándose a tu realidad o a la mía para aconsejarte, porque te ama, porque me ama, porque nos compró con sangre. Amén. ¿Y por qué hago claridad en oír la voz de Dios? Amén. Cuando oímos la voz de Dios, hallamos vida. Amén. Y hago claridad en esto, en oír la voz de Dios, porque hay voces extrañas. Hay muchas congregaciones que predican un evangelio diferente, así como Eva escuchó otra voz contraria a lo que Dios le había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? El día que comieres morir. La otra voz extraña dentro del huerto, donde Dios lo había puesto. Le dijo, no moriréis. Entonces, por eso insisto, hay voces extrañas, imitaciones que tienen un propósito perverso, desviaciones con otros propósitos. Y el más perverso de ello es que la persona no entre en el amor de Dios, no encuentre esa alianza del Padre que lo ama y que lo compró con sangre. Pero la voz genuina de Dios se conoce porque no busca gloria humana ni busca la fama. La voz genuina de Dios glorifica a Jesucristo. La voz genuina de Dios nos lleva a conocerlo a Él. Así como los milagros y las cosas que vienen de Dios tienen como característica que llevarnos a amarlo a Él. Si hay cosas sobrenaturales, poderes que se mueven, pero no nos llevan a adorar a Dios, sino nos ponen al servicio de un ser humano tan imperfecto como nosotros, no son de Dios. Lo de Dios es tan hermoso que nos lleva a amarlo. Amén. La voz genuina de Dios, insisto, glorifica al único mediador, al único Señor entre Dios y el hombre, Jesucristo. El verso 23 de este proverbio que estamos leyendo es contundente al decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A mí, honestamente, esto me conmueve, me desbarata, porque es bien impresionante entender eso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La gente ha predicado porque se conviertan los otros por miedo al infierno, por amor al cielo, o no, por intereses de que me dé esto. No. Esto que insiste en el corazón
es porque el motor, digamos, la energía, bueno, no sé cómo decirlo, el dinamismo más bien, que debe mover la relación entre ese Padre Dios y nosotros sus hijos, es el amor. Por eso la lectura del comienzo, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, no solo me digas que me amas, no solo me digas que soy tu padre, sino hazlo desde adentro, porque de él mana la vida. ¿Cómo dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con razón el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en otra parte vuelve a preguntar, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Pero hoy en día son muchos los pseudo maestros que andan cuestionando la Biblia y que andan desvirtuándola y que andan quitándole pedazos porque no les conviene, pues cuestiona sus prácticas. Se creen más sabios que el Señor, pero si nosotros miramos históricamente todo el proceso del canon, de la conservación de la palabra, todas las cosas que han atentado contra ella y para borrarla o anularla o tergiversar, y vemos cómo se ha mantenido a través de cosas inverosímiles e impensables, gente que ni supo por qué lo hace. Y cuando uno ve todo ese proceso de cómo Dios despertaba a los prerreformadores, a los reformadores, y cómo siempre el Espíritu Santo moviéndose para que el hombre encontrara esa luz. Amén. Para que fuéramos, como lo decía en otro testimonio, en otra predicación, sal. Para que no nos conformemos con ser religiosos, sino con que le entreguemos nuestra vida y seamos diferentes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Amén. Con guardar su palabra. Amén. Por eso le decía en el texto que decía, guárdala en tu corazón. Amén. Que no se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón porque es vida. Amén. Qué hermoso es el amor de Dios. Qué hermosa es su palabra. Amén. Hay una gran bendición en aquellos jóvenes, en aquellos seres humanos, en aquella persona, escúcheme bien, que puede hoy en día tener la palabra, pero más que tenerla, es que, hermanos, hubo gente que fue quemada, como Juan Hus, por traer la palabra al lenguaje, la Biblia al lenguaje de las personas. Amén. Hoy la tenemos en abundancia, hay 100 y tenemos una ventaja que por la tecnología podemos mirar diferentes versiones y en vez de cuestionarla, entender lo amplio de la riqueza de esa palabra del Señor. Amén. Pero no es para oírla, que entre por un oído y salga por el otro, es para guardarla. Tenemos que oírla para que nos ilumine, que nos guíe, que nos cambie, que nos haga sal, que nos transforme, que esa imagen de Cristo, esa parte espiritual se haga realidad en nuestras acciones. No oidores ni habladores, sino hacedores. Amén. Guardarla. Tenemos que oírla y guardarla en nuestro corazón. Pero el guardarla no es esconderla, es vivirla. Amén. Por tanto, ¿qué dice Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Es tiempo de entregar a Dios nuestro corazón, de volvernos definitivamente a Él. La gente se vuelve a Dios como dijera, como por efecto secundario,
Porque, ay, no, yo me volví cristiano, yo me volví esto, yo me volví lo... No, no es cambiar de religión. Amén. Es encontrarnos con Cristo, es encontrarnos con Dios, es volvernos definitivamente a Él. Tal vez usted se ha esforzado mucho en la vida, se ha entregado a alguna causa o a muchas y no ha logrado ningún propósito, o aquello que ha llenado su alma, o aquello no ha llenado su alma. Mire, hay tantas cosas. Hace poco murió un líder nicaragüense llamado Eden Pastora, que él entregó su vida a la causa revolucionaria para luchar contra una dictadura. Y cuando sus compañeros ganaron el poder, en el año creo que 78, 80 y algo, cuando los sandinistas tomaron el poder, el modelo que dieron no fue el que él pensaba que era un modelo nacionalista, sino que se fueron hacia el socialismo, hacia al comunismo, algo así, para no entrar tan... Y entonces él se volteó a luchar contra la causa porque no era lo que, ¿sí? Y a la final, últimamente estaba apoyando a su ex compañero que terminó siendo lo mismo que el dictador que ellos habían quitado de ahí. Con una diferencia, el país está más pobre. Entonces, ese hombre se empeñó en una causa y después en otra y en otra. Amén. Y nunca realmente había, pues, digámoslo así, como algo que lo satisfaciera. Amén. El ser humano puede entregarse a muchas causas, tal vez justas muchas, otras injustas, pero realmente solo hay algo que llena el alma, porque el alma tiene una naturaleza que está proyectada a ser eterna y por lo tanto las causas temporales no la llenan. Amén. El alma tiene que llenarse de algo eterno. Y aquí está la palabra. Cristo Jesús es la palabra eterna, es el Dios eterno. Juan 1:1 me dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese Cristo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y murió y resucitó, y derramó su sangre por ti y por mí, nos dice hoy, dame, hijo mío, tu corazón, porque Él es Dios. Hijo mío, dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida, no cualquier clase de vidita aquí temporal, son vida. Amén. A los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, fluye la vida. Si el corazón no tiene adentro ese amor al eterno, al que es la fuente, lógicamente no va a haber esa vida. Amén. Podríamos preguntarnos, ¿y por qué Dios dice eso? Que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Por qué Dios dice esto? Porque del corazón del hombre, dice la Biblia, salen las cosas buenas o malas, que le contaminan, que lo hacen vivir desilusionado, defraudado, fracasado o inquieto, aburrido. Pero bendito sea Dios por Jesucristo, que Él vino, y lo dice así la palabra, porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, que no se limita a riquezas materiales. No hay que esperar que llegue el sufrimiento y el dolor o la calamidad para estar a cuentas con Dios. Hay que pedirle perdón. Hoy en día las iglesias no predican contra el pecado. Hoy en día a las iglesias no le importa cómo viva, pero hay una condición para entregarle el corazón a Cristo y es arrepentimiento. Amén. Hay que pedirle perdón no a un líder, sino a él directamente,
a Jesucristo, porque fue quien derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Por eso Jesucristo es perdonador. Aquí está la palabra revelada de Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso es momento de entregarle el corazón a Dios. Amén. Cuando uno mira la palabra del Señor desde la luz del Espíritu Santo, todo encaja perfectamente. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo dijo, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Insisto, escuchemos bien, porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. Entonces, la palabra de Dios tiene espíritu, tiene vida. Amén. En otra parte de la Biblia me dice, el espíritu es el que da vida. Y si nosotros pensamos un momentico, ¿quién inspiró la Biblia? Dice, los grandes hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el espíritu es el que da vida. Amén. Por eso, la palabra, la Biblia, no satisface cuando simplemente es la explicación de lo que entiende el hombre desde su sabiduría humana. Aquí, en este movimiento, digamos, lo espiritual, el que la inspiró, que es el espíritu que da vida, nos ilumina para que esa vida brille para nosotros, nos inunde. ¿Soy claro en lo que digo? No puede ser letra muerta. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es discernir? No es sospechar, no. No es apreciar desde mis prejuicios o desde mis apreciaciones, no. Es más, el discernir que Dios da no es para que yo desde mis prejuicios o prevenciones señale al otro, no. Cuando Dios da el discernir, es simplemente escudriñar lo que únicamente usted o yo y Dios, en otras palabras, lo que únicamente la persona y Dios saben. Amén. Y no van a ser mentiras. Cuando confundimos el discernir con sospechas, nos equivocamos. Pero Dios no falla. Amén. Insisto, ¿qué es discernir? Sencillamente es que el Espíritu Santo, lo que la persona y Dios saben, lo muestra. Y cuando Dios viene y nos habla a esas cosas que alcanzamos a pensarlas solamente o que nos las dijimos a solas o que son algo que está en nuestro corazón y viene el Espíritu Santo y nos las saca, mire, nos derrite. Cosas que usted vivió hace mucho tiempo y de pronto él viene y te lo dice en profecía o en palabra hablada, te derrite. Amén. Pero todo lo que él diga es conforme a esa palabra escrita. Amén. Y la gente sale llorando como evidencia palpable que Dios sigue hablando y guiando a quien él quiere atraer hacia sí. Jesucristo, dice la Biblia, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, como lo queramos llamar, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso él se merece toda honra y toda gloria y toda alabanza. Dice Job en el capítulo 22, verso 22, toma ahora la ley de su boca. Job, capítulo 22, verso 22, toma ahora la ley de su boca. Mire cómo todo concuerda. Dios no es un Dios mudo.
donde viene, ¿de dónde viene la ley de Dios? Podríamos preguntarnos, de su boca. Esa palabra que dijo, sea la luz y fue la luz, hayan animales, hayan plantas verdes y fueron. Esa misma palabra, la palabra de la boca de Dios, amén, es ley. Por eso dice, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras, ¿en dónde? En tu corazón. La gente quiere creer en Dios porque le dé un carro mejor o una casa o un esposo o por X o Y intereses. Hermanos, tenemos que entender y acercarnos a Dios porque nos ama y hacerlo motivados por ese amor, por ese deseo de corresponderle. Cualquier otro deseo es infidelidad, es un falso interés. La única manera de ser sincero con Dios es entendiendo esto. Él nos amó y quiere que lo que hagamos para Él sea por amor. Por eso insiste, toma ahora la ley de su boca y pon las palabras y pon sus palabras en tu corazón. Son mandatos, son exigencias, son consejos. Pero si las vivimos por amor, nos deleitamos en eso. Sé que es difícil para el ser humano aprender a obedecer, pero eso es lo que Dios anhela, que por amor seamos hijos obedientes, porque ¿cuál fue el pecado que le quitó al hombre, al ser humano, la condición de hijo de Dios, de imagen de Dios, de semejanza? La desobediencia. Por eso insiste la palabra del Señor. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Eso se llama comunión con Dios. Eso se llama ser, vivir en esa realidad de hijos bajo el amparo del Padre. Job había entregado el corazón a Dios y no fue en un acto pasajero. Él sabía muy bien cómo tener comunión con Dios. Por eso dice en el capítulo 23, verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y qué triste que para vivir materialmente nosotros necesitamos por lo menos 2 o 3 comidas al día. Pero hoy en día, en la actualidad, espiritualmente comemos y eso, 20 minutos, media hora, 45 minutos de predicación a la semana. Y queremos ser saludables y amar a Dios y ser llenos del bien y de la grosura del Señor. ¿Qué dice Job? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, ¿queremos bendición de Dios? ¿Queremos bendición de Dios? No nos apartemos de los mandatos de la boca de Dios, que están registrados en la Biblia y que es palabra más cortante que toda espada de 2 filos. Por eso, con mucha razón, el apóstol, el rey David habló diciendo en el Salmo 37, del verso 30 al 31, Salmo 37, del verso 30 al 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y el verso 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Bendito sea Dios. Esto es una relación real con un ingrediente infaltable que tiene que ser el amor, porque de tal manera Dios nos amó y de tal manera merece que lo amemos. ¿Estará la ley de Dios en nuestro corazón? Y si todavía no está, o si permanentemente no está, Jesucristo sigue diciendo con sus brazos extendidos, dame, hijo mío, tu corazón. Él no quiere sacrificios.
Él no quiere otros intereses. Él quiere amor sincero. Que le entreguemos el centro de nuestro ser. Hubo un hombre que cometió graves delitos y después de pagar su condena por muchos años, ya casi anciano, salió de la cárcel y decía, quiero volver a casa de mi padre. Él sabe que yo salí de la cárcel. Ojalá él quiera perdonarme. A lo mejor no querrá, ni querrá verme, ni hablarme. Tal vez, pero si tan solo yo pudiera ver una cinta blanca en el árbol que está frente a la casa de mi padre, como señal de perdón, entonces me bajaré del tren y me pondré a sus pies. Pero si no hay nada, pasaré de largo y no sabré a dónde ir. Y aquel día por la mañana, cuando este hombre se iba acercando a la casa, el corazón se le iba acelerando en su pecho y comenzó a mirar tímidamente por la ventana del tren que lo llevaba, esperando ver el árbol. Y vio a lo lejos el árbol y la casa. Pero el árbol, aleluya, oh, gloria al Señor, no solo tenía una cinta blanca, sino que tenía cientos de cintas blancas. El Padre, movido a misericordia, no solo quería que supiera que le había perdonado, sino quería que no le cupiera duda de cuánto lo amaba. Dios quiere perdonar al ser humano. Dios, como aquel padre de esta historia, nos dice cada día, dame, hijo mío, tu corazón. Dios es aquel Padre bondadoso que cada instante, cada momento, cada día está dispuesto para que nos afirmemos en su casa, como casa espiritual, para que nos convirtamos en casa espiritual, en templo de su espíritu. Y aquí está la invitación, el consejo de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y hasta la próxima. Amén.